Están. Gracias, María Elisa, por la información. Vamos entonces a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Marcela González Agüero, soy enfermera, profesora asistente de la Escuela de Enfermería y en representación de la Subdirección de Extensión y Vinculación con el Medio de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos una cordial bienvenida al webinar Desafíos y Oportunidades en la APS para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud, que tiene como propósito promover la importancia de la atención de calidad para este grupo y sus familias, en la atención primaria particularmente, considerando que este grupo requiere de un abordaje comprensivo que reconozca su diversidad, pero al mismo tiempo la complejidad de sus necesidades. Nuestras expositoras están listas para hacer sus ponencias. Saludamos cordialmente a la doctora María Paz Medel, médica familiar UC, mención infanto-adolescente, ex encargada del programa de salud de la infancia del Departamento de Ciclo Vital de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, a la profesora Paula Vega, enfermera matrona, profesora asociada de la Escuela de Enfermería, magíster en enfermería, especialista en oncología y candidata a doctora en ciencias de la enfermería de la Universidad Andrés Bello. Y por último, saludamos a la profesora Angélica Farías, enfermera, magíster en psicología, profesora docente asociada de la Escuela de Enfermería UC, que tiene más de 16 años de experiencia trabajando con niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud y que además actualmente es la jefa del programa del Diplomado Abordaje Integral de la Infancia con Necesidades Especiales en Salud. Saludamos a todas y todos quienes se han conectado el día de hoy. Les pedimos disculpas por la tardanza en el inicio y esperamos que disfruten de este webinar. Cada una de las presentadoras tendrá 20 minutos para discutir un tema en particular. Yo les voy a avisar a las presentadoras cuando les queden 5 minutos para cerrar y además invitamos a quienes están conectados y conectadas que dejen sus preguntas en el chat para que las podamos discutir al término de la sesión. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Medel, quien hablará el día de hoy sobre la importancia de la atención primaria de salud para niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales en salud y sus familias. Adelante, María Paz. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias también a la Escuela de Enfermería por esta invitación. Muy bien, asumo que ya se ve la pantalla completa. Perfecto. Súper. Bueno, no tengo conflictos de interés, sin embargo, tal como decía Marcela, fui la encargada del Programa Nacional de Salud Integral de la Infancia, referente nacional en temas de NANEAS, por lo tanto tengo una visión que está muy sesgada desde lo que ha sido el trabajo en el Ministerio de Salud. Actualmente me encuentro con permiso 5C de sueldo, por lo tanto igual estoy ligada con el equipo, pero no trabajando directamente. Bueno, para hablar de niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades especiales de atención en salud, necesitamos saber a quién nos vamos a referir cuando hablemos de estos niños, niñas y adolescentes. Y sabemos que desde el punto de vista internacional existen distintas definiciones para hablar de niños, niñas y adolescentes que tienen un mayor número de necesidades asociadas a la atención de salud. Y en este sentido, una de las principales definiciones más utilizadas y más reconocidas es la de la doctora McPherson, donde indica que los niños que tienen un riesgo aumentado o que padecen una condición crónica, que puede ser del índole físico, del desarrollo del comportamiento o emocional, y que requieren una atención en salud que es en comparación al resto de los niños, que generalmente es mayor, ¿ya? Entonces, a nivel internacional y a nivel nacional partimos desde esta definición. Sin embargo, desde el punto de vista operacional, desde el Programa Nacional de Salud Integral de la Infancia y desde el Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes, se llegó a una definición
en consenso también con la Sociedad Chilena de Pediatría, específicamente con el Comité de NANEAS, donde consideraríamos que los niños, niñas y adolescentes que tienen una o más condiciones o patologías crónicas, ya sea de índole física, conductual, emocional y o del desarrollo, que pueden o no estar asociadas a discapacidad. Entonces nosotros vamos a hablar de NANEAS, que son estos niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades especiales de atención en salud, cuando nos enfrentemos a la atención de un niño, niña o adolescente que tiene alguna condición de salud, ya sea una enfermedad o una condición, y que ésta se asocia a distintas características, tal como lo decía la doctora McPherson. Sin embargo, dentro de esta definición también incorporamos a la familia, ¿ya? Porque tanto este niño, niña y adolescente como también su familia, específicamente su cuidador, pero también el resto de la familia, van a requerir una atención interdisciplinaria y una efectiva coordinación intersectorial. Más allá de las definiciones, es muy importante que no perdamos de vista que cuando hablamos de NANEAS, estamos hablando de personas, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que independiente de la condición de salud que tenga de base e independiente del nivel de complejidad de esta condición de salud, siguen siendo niños, niñas y adolescentes. Y si pensamos en las condiciones de salud, estas condiciones pueden ser muy heterogéneas y por eso hablamos de niños que pueden tener una condición de salud que puede estar estable, por lo tanto la familia cuenta con las herramientas para poder llevar a cabo el cuidado en el domicilio, o podemos hablar también de un niño, niña o adolescente que tiene una condición de salud que es mucho más compleja, que puede ser de moderada o alta complejidad y que requiere mayores atenciones por equipos especializados, probablemente va a estar asociado a mayores consultas en servicio de urgencia o va a estar asociado a tiempos más prolongados de hospitalización. Entonces, como les decía, es súper importante no perder el foco de que independiente de la definición que nosotros utilicemos para hablar de NANEAS, no tenemos que perder de vista que siguen siendo niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos decir de los antecedentes que tenemos en Chile con respecto a la aproximación a la atención de NANEAS? Ya desde el 2008, el Comité de NANEAS de la Sociedad Chilena de Pediatría hacía recomendaciones generales de cómo tenían que ser los cuidados para estos niños, niñas y adolescentes. El año 2009, liderado por el trabajo del doctor Nelson Vargas, se elaboró el primer libro de pediatrías para naneas que hizo un compilado de distintos aportes de distintos especialistas clínicos, no solo de la medicina, sino también de la enfermería y de otras áreas de la salud, para poder entregar información para los equipos de salud que estaban vinculados con la atención de naneas y poder ir equiparando un poco lo que es el conocimiento y las prestaciones que se entregan al momento de atender estos niños, niñas y adolescentes. De la mano con el trabajo del Comité de Naneas y el equipo de infancia del Ministerio de Salud, el año 2014 se elabora la primera norma técnica para la supervisión de salud integral infantil de niños y niñas de 0 a 9 años, donde se considera que la atención de APS, atención primaria de salud, debería estar recibiendo y debería estar entregando las prestaciones básicas para los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, pero que tenían una complejidad baja. El año 2016, el Comité de NANEAS de la Sociedad Chilena de Pediatría, de la misma forma que participó en la norma técnica de infancia, comienza a elaborar este modelo de atención asociado a la clasificación según nivel de complejidad. Pasaron varios años, vino la pandemia y ya el año 2021 fue posible publicar la actualización de este documento técnico del 2014 que para el programa de infancia y para todos quienes están ligados con la atención, sobre todo de atención primaria, es como la hoja de ruta para la atención de niños y niñas desde APS. eh, Se hizo esta actualización y específicamente se amplió en el capítulo número 3
que la atención de naneas en APS ya no tenía que ser solamente pensando en la atención de los naneas de baja complejidad, sino que también se tenía que atender a todos los naneas independiente del nivel de complejidad. ¿Ya? Entonces acá es donde viene uno de los primeros desafíos y que posteriormente les voy a comentar cuáles han sido uno de los principales problemas que hemos tenido con la implementación de este documento normativo. También el año 2021 se hizo la actualización de este libro de pediatrías para neonatos con su segunda edición, por lo tanto, en base a lo que dice la evidencia, se hizo una actualización de estas temáticas y el año 2022 se publicó la orientación técnica para el manejo integral de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, que entrega directrices generales para poder empezar a llevar a cabo este modelo, principalmente enfocado en lo que es APS. Entonces, sabemos que históricamente las atenciones a los neonatos han sido realizadas en el nivel hospitalario, ¿ya? Por lo tanto, eso ha llevado a que muchos de estos neonatos y sus familias se encuentren desvinculados con su CESFAM, el CESFAM que les corresponde por su territorio. Por lo tanto, estos niños, niñas y adolescentes muchas veces se han quedado fuera de lo que son las atenciones integrales asociadas a los controles de salud infantil y adolescente, que están establecidos, como les voy a mostrar más adelante, en la norma técnica de infancia y también en la orientación técnica de controles adolescentes. Y también hemos visto que muchos niños y niñas, sobre todo, se han quedado sin los beneficios propios de la atención primaria, ¿ya? Y en esto, lo primero que se nos viene a la mente son los beneficios de, por ejemplo, Chile Crece Contigo. Y otro problema importante que se ha detectado, sobre todo a nivel hospitalario, tiene que ver con la dificultad de la transición desde la adolescencia a la adultez en los equipos neneas cuando tienen que hacer el traspaso a las atenciones de los equipos de adultos. Entonces también hemos visto que la realidad a nivel nacional es muy distinta, porque existen equipos que están súper empoderados, súper organizados y a nivel hospitalario cuentan con sus equipos NANEA, establecidos como su poli, entre comillas, de NANEA, pero también sabemos que en otros lugares el equipo de pediatría es quien asume el liderazgo de la atención de niños, niñas y adolescentes que tienen condiciones de salud que son más complejas y que cuentan con distintos especialistas y subespecialistas, pero también sabemos que a medida que se va subespecializando, es más difícil poder tener una atención integral, ya sea por el tiempo o porque el médico o médica es especialista en un área puntual, por lo tanto, tampoco tiene, más allá de la competencia, tampoco es su función, su rol en ese momento el realizar una evaluación integral como podría ser un control de salud infantil o adolescente. Por lo tanto, ahí empezamos a ver que se empieza a fraccionar la atención de estos niños, niñas y adolescentes y necesitamos retomar como un todo a esta persona y no solamente estar viéndolo con el gastroenterólogo infantil, con el traumatólogo infantil, con el neurólogo infantil, sino que necesitamos volver a tener esta visión integral de este niño, niña y adolescente asociado a todo lo que tiene que ver con su trayectoria de crecimiento y desarrollo. Y también sabemos que existen otras realidades donde no es posible muchas veces contar con estos especialistas o subespecialistas, por lo tanto las familias tienen que recurrir al extrasistema. Entonces ahí se va fraccionando mucho más lo que es la atención y muchas veces los equipos, incluso de nivel hospitalario, pierden el contacto y pierden el seguimiento de estos niños, niñas y adolescentes. Como les decía, desde el Ministerio de Salud existen documentos que son normativos que establecen cuáles son los controles de salud que debe recibir todo niño y niña desde recién nacido, desde los 0 hasta los 9 años, 11 meses, 29 días. Y de la misma forma, la orientación técnica del control integral adolescente establece cuáles son los controles que deben recibir los adolescentes desde los 10 hasta los 19 años. Y ahí se hacen distintas diferencias entre lo que son las prestaciones universales, donde se encuentran los controles de salud infantil y adolescente, y las prestaciones específicas que son según las necesidades puntuales de cada niño, niña o adolescente, y también en base a, entre comillas, el riesgo que tenga asociada a alguna condición, alguna necesidad puntual. ¿Y por qué es tan importante el que los
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud tengan sus controles de salud integral, porque al igual como se evalúa en la población general, necesitamos conocer los antecedentes clínicos de este niño, niña o adolescente, necesitamos evaluar cómo está su desarrollo integral, independiente si aplicamos o no un instrumento de evaluación del desarrollo estandarizado. Nunca debemos dejar de lado el criterio clínico y muchas veces nos llegaban consultas asociadas a, y le aplico el test de evaluación del desarrollo, ¿no? Porque es NANEA, entonces me va a salir alterado. Entonces, eso también es súper importante que los equipos vayan considerando dentro de lo que es la evaluación, que lo mismo que se evalúa en cualquier niño o niña, hay que evaluarlo en los niños que tienen alguna condición de base, porque una cosa no quita la otra. Y muchas veces esta información nos va a entregar líneas de trabajo que son fundamentales y que podrían cambiar la calidad de vida y el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes y sus familias, pero que si nosotros no vamos dirigidamente a buscarlo, nadie lo va a considerar. Entonces estamos perdiendo si no realizamos estas evaluaciones integrales, abordando los distintos aspectos que considera un control de salud infantil, más aspectos puntuales asociados a la condición de base, podríamos estar perdiendo una tremenda oportunidad para hacer una intervención efectiva para mejorar la calidad de vida de estos niños, niñas y adolescentes. Otras situaciones importantes tienen que ver, por ejemplo, con la evaluación antropométrica. Muchas condiciones de salud tienen curvas de crecimiento, de evaluación del crecimiento que son específicas para esta condición. O también es necesario muchas veces adaptar lo que es la evaluación de la antropometría utilizando fórmulas, por ejemplo. Otra cosa que no debemos dejar de lado es el poder realizar un examen físico completo, porque muchas veces los equipos pasan por alto el poder hacer una evaluación completa y también podríamos no realizar las intervenciones que correspondan con cosas que son muy visibles y que quizás la misma familia puede que lo comente y que lo va a comentar en estas situaciones, en este tipo de control y no quizás en el control con el subespecialista en el nivel hospitalario. Otra cosa importante es que tenemos la oportunidad de evaluar cuáles son las necesidades y cuál es el nivel de complejidad que tiene este niño, niña y adolescente. Y también, por supuesto, hacer todos los links que tienen que ver con el que puedan acceder a los beneficios propios Subsistema Chile Crece Contigo, a los beneficios del programa de alimentación complementario. Por supuesto, necesitamos evaluar si estos niños, niñas y adolescentes tienen sus vacunas al día y también hacer el nexo con las vacunas especiales que se tienen para niños, niñas y adolescentes que tienen alguna condición de base. O sea, hay múltiples acciones que se pueden hacer desde el control de salud infantil que cualquier profesional que realiza una atención de niños y niñas debería conocer lo mínimo que se exige para realizar este tipo de controles, pero sabemos que en los equipos de salud existe mucha incertidumbre, existen muchos temores, muchas dudas y una sensación constante de falta de competencias para poder realizar estas prestaciones en los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna condición de salud de base y sobre todo si es que tienen una complejidad que es mucho mayor. Entonces, en este sentido, como les comentaba, la orientación técnica que se publicó el año 2022 que tiene un foco principal en lo que es la atención en APS, pretende ser una herramienta para fortalecer la atención integral de los NANEAS desde atención primaria, pero permitir a la vez la continuidad del cuidado y la coordinación entre los distintos niveles de atención, y esto enfocado en las necesidades que tiene cada NANEAS y su familia porque la idea no es que los profesionales de salud se pongan, entre comillas, creativos a hacer ajustes de tratamientos, de medicamentos, de pautas nutricionales, si es que este niño, niña o adolescente ya cuenta con un trabajo y una indicación específica desde sus equipos tratantes de nivel hospitalario. La idea es que esta sea una continuidad de la atención y que sea coordinado. Y por ejemplo, si un niño, niña o adolescente va a su control de salud o el equipo de salud va al domicilio
hacer el control de salud y detecta alguna bandera roja, alguna señal de alerta o alguna necesidad específica que requiera la coordinación con el equipo tratante, por supuesto que hay que hacerlo. Y si nos Quedan ponemos a 5 minutos, María Paz. Gracias, Marcela. Y si nos ponemos a pensar, esto no es algo distinto a lo que ya se está haciendo desde el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, porque en el centro está el niño, niña o adolescente y su familia, independiente del nivel de complejidad, y en base a la atención se va a hacer un plan de cuidados individualizado según las necesidades. Y la idea es coordinar y llevar a cabo esta atención de forma interdisciplinaria y considerando los distintos niveles de atención de salud. Estas son las prestaciones mínimas que recomienda la orientación técnica de NANEAS, donde hay acciones de ingreso a la atención primaria y actividades de seguimiento en base al plan de cuidado de salud integral y que involucra el trabajo de todos los profesionales que son parte del equipo de salud de APS, porque sabemos que hay controles que los realizan médico o médica, pero también enfermera o enfermero, nutricionista, tenemos todo el rol del equipo psicosocial, tenemos todos los controles asociados a la evaluación odontológica y por supuesto también muchas veces contamos con la participación de internos de distintas profesiones de la salud que son parte también de este equipo, por lo tanto tienen que ir fortaleciendo sus competencias técnicas para la atención de estos niños, niñas y adolescentes. Y para llevar a cabo esto, sobre todo desde la sensación de falta de competencias o esta incertidumbre con respecto a qué hacer con la atención de estos naneas, es fundamental la referencia y contrarreferencia, porque podemos encontrarnos en un escenario donde un recién nacido nace con un diagnóstico de salud y una vez que está estable es derivado a APS para ingreso, o podemos encontrarnos desde el nivel de APS con un niño o niña que estamos haciendo un control de salud y sospechamos alguna condición y hacemos la derivación al nivel hospitalario para la confirmación, pero una vez que se confirma o se descarta el diagnóstico, este niño o niña debe volver a recibir sus prestaciones en APS. Entonces, es súper importante tener presente que no es que un niño o niña NANEAS pertenezca a un nivel de atención, sino que transita según sus necesidades por los distintos niveles de atención de salud. Y es clave que también nos hagamos cargo de las acciones que son propias de la atención primaria, como por ejemplo, evaluar en qué fase del diagnóstico se encuentra esta familia, porque no es lo mismo atender a una familia que recién está recibiendo un diagnóstico y puede estar viviendo una fase de duelo por el diagnóstico que le han entregado, o podemos estar atendiendo y acompañando a una familia que lleva un tiempo en el que ha elaborado el diagnóstico y esta familia está súper empoderada e incluso podría ser una herramienta de apoyo para otras familias que están en una fase inicial de diagnóstico. Sabemos que la APS también tiene la gran posibilidad, oportunidad y el beneficio de poder acompañar en las trayectorias de crecimiento y desarrollo a lo largo de todo el curso de vida. Y que en cada una de estas evaluaciones la idea es poder ir modificando el plan de cuidados integrales, tomando decisiones compartidas tanto con este niño, niña o adolescente como con su familia. Y en esto también es fundamental el poder determinar y darle la oportunidad a que estos niños, niñas y adolescentes puedan tener su autonomía progresiva según los requerimientos y las necesidades que tengan. Y por supuesto, la evaluación y el acompañamiento psicosocial, sobre todo la sobrecarga del cuidador, pero también del resto de la familia. No olvidar cuando hay hermanos también, que muchas veces se ven sobrecargados cuando hay una NEAS dentro de la familia. O sea, las acciones que pueden hacer los equipos de APS son múltiples y son complementarias a las acciones que realizan desde el punto de vista del nivel hospitalario. Y otra cosa muy importante, ya como para ir finalizando, tiene que ver con saber quiénes son los naneas que pertenecen a nuestros territorios. Buscarlos de forma activa. Y acá vemos cómo en este dashboard que se hace en base a los registros estadísticos mensuales de APS, cómo desde el 2019 que contábamos con cierta cantidad de registros hasta el 2022, donde empezamos a hacer las transferencias técnicas para
la bajada de la orientación técnica de NANEAS, donde decíamos la importancia de conocer quiénes eran los NANEAS que pertenecían al territorio, de hacer los registros, como vemos que desde el 2019 hasta el 2023 subieron exponencialmente los registros. Por lo tanto, es súper importante que los equipos se vayan empoderando, se vayan organizando para poder saber quiénes son los NANEAS y poder hacer un real seguimiento. Y bueno, porque es importante también porque hay muchas líneas de acción que ya se vienen o que ya están siendo implementadas, como por ejemplo la ley 21.545, que es la ley de autismo, la ley 21.375, que es la ley de cuidados paliativos universales, no olvidando las particularidades de los cuidados paliativos en niños, niñas y adolescentes, a diferencia de lo que pasa en adultos. Todo lo que viene con la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y por supuesto todo lo que es específico y está relacionado con los controles de recién nacidos, tanto el seguimiento de recién nacidos de alto riesgo, como también el seguimiento en APS y también, por ejemplo, los niños y niñas con síndrome de Down. Y todo esto también se relaciona directamente con lo que va a ser el modelo de rehabilitación infanto-adolescente, que es algo que está trabajando el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del Ministerio de Salud para poder llevar a cabo de forma efectiva, de la mano con la implementación de la ley de autismo, lo que es la rehabilitación, pero desde la atención primaria. Y ya para finalizar, quedan múltiples desafíos. Por supuesto, la coordinación entre los distintos niveles de atención es fundamental. Ahí el poder tener algún profesional que cumpla este rol de gestor entre los distintos niveles de atención, el poder entregar los apoyos desde los equipos hospitalarios con transferencias técnicas, con consultorías, coordinándose con las líneas de contacto directo con los equipos, es fundamental para poder llevar a cabo la implementación de este modelo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la coordinación del intersector, el conocer los beneficios, el conocer cuál es la red a nivel local, el participar en las transferencias técnicas del Programa Nacional de Infancia y del Programa de Adolescencia, que constantemente están haciendo transferencias técnicas para los equipos de salud, el apoyo con las sociedades científicas y, por supuesto, con la academia, el perfeccionamiento continuo como parte de una responsabilidad de cada uno de los profesionales que son parte de los equipos de APS. Y por supuesto la invitación a ser agentes de cambio y a motivar a los equipos para que todos se vayan actualizando según lo que dice la evidencia, según buenas prácticas y por supuesto solicitando los apoyos que correspondan, tanto de los equipos a nivel local como los profesionales que son parte del mismo equipo en la APS, los equipos hospitalarios, las sociedades científicas, la academia. Y el desafío mayor es poder traspasar este modelo de atención también a lo que tiene que ver con las atenciones de niños, niñas y adolescentes en el área privada ambulatoria. Así que sabemos que los desafíos son gigantes a nivel de atención primaria, pero también no podemos dejar de lado lo que es la atención ambulatoria desde el sistema privado. Así que muchas gracias. Espero en estos minutos haber podido abordar distintos aspectos que son necesarios a considerar desde la atención primaria. Yo podría estar 2 horas hablándoles de esto, pero traté de ser el mejor resumen de los desafíos que se vienen para la implementación del modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Medel, por su exposición. De todas maneras, nos ha dejado motivados a saber más del tema. Y ahora le vamos a dar la palabra a la enfermera matrona Paula Vega, quien va a exponer el tema visibilizando las necesidades de los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud. Así que están muy conectadas ambas presentaciones y le dejo la palabra a Paula. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que como bien decía la doctora, es muy relevante hacer visibles las necesidades de esta población, ¿ya? Y a mí me toca mirarla desde otro punto de vista, desde los padres. ¿Qué pasa con los cuidadores informales? Porque muchas veces decimos, no, si todo está bien, hay un programa, pero vamos a ir viendo que hay muchos otros elementos que están detrás del programa. Tampoco tengo supuestamente conflicto de interés, solo que soy una fanática de las madres y los padres de niños naneas y niños en general con cáncer. Por lo tanto, sí tengo un conflicto. Aquí tengo que reconocerlo. Bueno, solo para avanzar, y de alguna manera la doctora lo había
lo habría comentado anteriormente, nosotros tenemos que tener súper claro que la prolongación de la vida de estos niños en los últimos años ha permitido que aparezcan muchos niños con enfermedades crónicas que son de alta complejidad. Acá la doctora hablaba de los NANEA en general y hoy día me voy a enfocar un poco también a los niños que tienen alta complejidad, que muchas veces son los niños que las que somos, tenemos más experiencia, más años de experiencia, eran los niños que vivían y terminaban falleciendo en los hospitales toda su vida. Y hoy en día la tecnología, los programas han permitido que estos niños se vayan para la casa. Sin embargo, son niños con alta demanda. Estamos hablando de niños con necesidades de alta y mediana complejidad. Y estos cuidados, ¿quiénes los asumen en las casas? Los padres, madre o padre, con una alta exigencia técnica, niños que necesitan ventilación mecánica, alimentación por gastrostomía, que los padres, nosotros vemos recién nacido prematuro que los padres requieren aprender RCP y una serie de situaciones que son alta tecnología, pero también con una carga emocional importante, porque como bien dijimos, son padres que en algún minuto, de hecho, en el diagnóstico, lo primero es el duelo de un niño que era normal y que ahora me tengo que acostumbrar a que es otro hijo, no el que yo esperaba, y hay una serie de eh, postulados de los expertos en relación al duelo que viven los padres frente a una enfermedad, sobre todo compleja, y con esto de las expectativas, pero también económica, porque son padres que tienen que muchas veces cambiar su casa completa porque es la exigencia que hacen los centros de salud para que los niños se vayan a su casa, ya desde el piso, desde el baño, a veces uno va a visita domiciliaria y la casa, o sea, perdón, la pieza del niño es el living. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cambios económicos y que por supuesto, ¿qué es lo que genera? Incertidumbre, estrés, incertidumbre porque eh, no sé cuánto va a durar el niño, porque muchos profesionales lo que primero dicen, no, si su hijo va a fallecer en 2 meses más, y el niño tiene 4 años. Entonces la incertidumbre de cuándo, de qué calidad de vida, de qué cosas va a necesitar y la incertidumbre de si voy a poder cuidar o no. El estrés frente a que voy a tener que aprender a manejar un ventilador. ¿Cuántas de aquí, enfermero y enfermera, hablan de un ventilador y tiritamos? Imagínense un padre, una madre que tiene cero estudios del área de salud. Y la percepción de carga, porque es asumir otro rol que es de cuidador en el hogar, pensando en que eso se suma al rol de padre, de educador, trabajar y una serie de cosas, y por lo tanto se ha visto que obviamente hay sobrecarga sobre el 70% de los padres que asumen. Sin embargo, y esto es lo interesante, los estudios han demostrado que los papás, los padres y las madres logran encontrar estrategias de afrontamiento para adaptarse a estas situaciones y transformar una situación que a vista de muchos es pobre. O sea, ¿cuántas veces nosotros mismos y la sociedad va un padre con un niño nanea y pobre papá, qué triste? Mi experiencia desde la tesis que estoy terminando, al entrevistar a madres y a padres de niños nanea, lo primero que quieren es que no los, no, lástima, eso no quiere lástima. Me dice, yo no soy la pobre mamá de un niño nanea, soy la mamá de un niño naneas. Y voy a tonar la herramienta y quiero que el Estado, que la institución me dé las herramientas para yo poder hacer las cosas. Pero ¿por qué miran con pobre mi hijo? No, porque de alguna manera al tiro lo estigmatizamos. Y esta transformación de algo que podría ser sumamente complejo, lo transforman en algo significativo, positivo, hace muchas veces que los padres empiecen con el tiempo a desarrollar confianza en sus propias capacidades de realizar este cuidado y movilizarse a dar bienestar y calidad de vida. Ese es su foco. Su foco no es que el niño sobreviva hasta los 50. Su foco no es que el niño se sane. A algunos obviamente les encantaría que se minimizara la discapacidad, pero su foco es darle bienestar y calidad de vida. Y por lo tanto, y esto yo lo voy a comentar desde la evidencia y desde un poco los resultados de mi tesis respecto a la evidencia de estos padres.
es cuáles serían las necesidades de estos padres que nosotros, de alguna manera, como equipos de salud, podríamos aportar y por eso que también nos tenemos que capacitar. Primero, el que ellos quieren sentirse empoderados para cuidar, pero también sentirse acompañados, porque cuando lo logran, también requieren que los valoremos. Y acá, desde el sentirse empoderado, es que ellos requieren toda la información en detalle. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, es que no le vamos a decir esto para protegerlo al padre o a la madre? Es que es terrible decirle a este papá y a esta mamá que su hijo no va a vivir más de 4 meses. Y entonces estiramos la información o la amononamos. Y como decimos en paliativo, ponemos un elefante blanco en el living donde todo el mundo se da cuenta que está el elefante blanco, pero no se habla. Entonces, los padres requieren de información. ¿Cuál es la causa? Porque queda la duda, la incertidumbre. ¿Habré hecho yo algo durante el embarazo? Y eso genera alteraciones en la resiliencia, alteraciones del duelo y una serie de situaciones. Por lo tanto, tener súper claro, mostrarle a los papás cuál podría haber sido la causa, los síntomas de peligro de su hijo, la evolución y sobre todo el pronóstico, pero no estos pronósticos lapidarios de decir va a durar tanto. Algo que hemos aprendido en paliativo, tanto en adulto como en niño y adolescente, es que nadie sabe cuándo va a fallecer. Lo que tenemos que empezar a enseñar es el día a día, que lo vamos a tomar más adelante. Capacitación especializada, estos padres necesitan. Y mucha gente, yo he escuchado colegas de repente que te dicen, no, que los padres manejen una gastro o que cambien una gastrostomía. A ver, es como que fuera algo tremendo. Todos pueden aprender si les damos las herramientas. He tenido la dicha y yo creo que el honor de ver madres que no saben ni siquiera leer y escribir, literal, no lo saben, y que manejan ventiladores mecánicos y niños con traqueostomía de forma excelente. Entonces, eso nos demuestra las capacidades de los padres. Esta capacidad de cuidado básico, obvio, pero también técnico y también de urgencia. Los papás sí saben hacer RCP, sí saben manejar urgencias si es que le damos las herramientas. Y obviamente valorar su rol, sus acciones, su cuidado y sus tomas de decisiones. Pero para ello debemos ser honestos con el cuidador, evitar omitir información, confiar y valorar en las capacidades de estos cuidadores y por sobre todo reconocer que los cuidadores, padre, madre, abuelos, tíos, son expertos en ese niño. Ellos son los expertos. Por lo tanto, sentirse acompañados, ¿cómo podemos hacer los profesionales de la salud desde los distintos ámbitos, tanto APS como el hospital más especialista? Es sentirse acompañado a través de estar atentos, disponible para estos padres 24/7, organizarnos en el equipo. Por eso es tan importante que todo el equipo participe, porque así se turnan los celulares y una serie de cosas. Pero los padres necesitan la respuesta ahí, no el día lunes esperar hasta las 8 de la mañana cuando el hijo se está ahogando o cuando tuvo algún problema. Enseñar a pedir ayuda, cuándo, dónde, a quién, favorecer que exprese su emoción y la normalice. ¿Cuántos padres dicen con niños de alta complejidad, señorita, de repente pienso que quisiera que mi hijo falleciera para que no siga sufriendo? Y se sienten los padres más culpables. Y ahí es la importancia del equipo que lo haga entender de que es normal que sienta eso porque él está pensando en que ya no le puede dar bienestar a su hijo y que toda la tecnología tampoco se la puede dar. Entonces hay que tener harto cuidado con los comentarios que hacemos frente a estas emociones de rabia, de pena, de incertidumbre, de fracaso y una serie de cosas. Asesorías para gestionar el tiempo, ya sobre todo al inicio. Ellos necesitan, no que le digamos como una receta de cocina, que les guiemos. Mira, hay otros padres que tienen esta experiencia y por eso lo que decía la doctora Medel es sumamente importante, que otros padres conversen. Involucrar a la familia, importante, hermanos,
Mi estudio me demostró que los padres incorporan al cuidado de los hermanos para tener a la familia reunida y que los hermanos lo hacen impecable y se hacen partícipe del cuidado de su hermano. Favorecer actividades familiares, sociales, recreativas. Se necesita, esos padres están 24/7 y a veces no es 365 días al año. Hay padres que están 10 años con estos niños. Entonces, ¿cuándo fue una vacación? Entonces alguien dice vacaciones. Vacaciones para ellos es salir a la esquina muchas veces, a comprar el pan, hasta para bañarse ya es un tema. Entonces, ojo con eso, cómo lo apoyamos. Los respiros, la capacidad de conseguirnos como equipo de salud algunos cuidadores de reemplazo, el saber que hoy día contamos con una casa, un hospice a nivel de la región metropolitana, ojalá lo pudiéramos extender, pero que el hospice Casa Luz es un lugar donde esos padres de niños NANEA pudiesen tener un respiro. Asesorar en aspectos socioeconómicos y aquí importante las trabajadoras sociales y lo que pueden hacer los municipios. Grupos de apoyo entre padres. Toda la literatura dice que es lo mejor. El problema es que cuando, si el padre ni siquiera tiene tiempo para bañarse. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo podemos generar esa instancia? Y acompañar en duelo anticipado. Y en duelo anticipado no significa eliminar o romper el vínculo antes para que no se forme. Eso es un error gigante. Hay que formar el vínculo, hay que fortalecer el vínculo, pero hay que generar el duelo anticipado en el sentido de vivir el día a día. En mi tesis lo que más dicen las madres, yo no vivo en el mañana, vivo hoy y le voy a dar lo mejor a mi hijo hoy. Y por lo tanto la esperanza no es de que no fallezca, la esperanza es que durante su vida esté lo mejor posible. Por lo tanto, yo quiero compartir para ir finalizando eh, estos relatos que dice el cuidarlo era como algo que se venía trabajando desde que estaba en el hospital. Después, con el tiempo, yo sentía esa confianza, yo sabía que las enfermeras hacían y todo eso. Yo sabía cómo tenía que respirar ella, cómo se tenía que ver normal. Entonces, yo aquí en casa me sentía tranquila. O sea, me daba miedo al principio, porque a veces le estaba dando su leche y ella se ahogaba. Pero yo me sentía tranquila porque ya estaba conectada a las máquinas, ya sabía qué hacer en caso de una emergencia. Estos son relatos de mi tesis doctoral. Una madre, un nombre ficticio, Daniela, de 32 años. Lorena, de 38 años, dice, cuidarla es amar a tu hija, porque si tú amas a esa personita que está ahí, tú vas a ser capaz de todo. Al principio va a ser súper costoso y de verdad que cuesta, pero te diría que ames a tu hija y vas a ir encontrando el camino de a poco y no pensar en el mañana. Yo pensé que era tan burra que yo no iba a saber nada, pero yo hoy día sé todo lo de memoria, todo lo que tengo que hacer con mi hija, todos los remedios, que son muchos remedios. Anda el día a día y vas a ir viendo que las cosas no son tan difíciles como uno piensa, porque uno de verdad que se pasa el rollo, así como no, no voy a poder esto. Pero cuando ya estás con la niña en la casa y tú la miras, como que el amor te hace así, sola se va dando las cosas. Y con esto, bueno, invitarlo a este diplomado porque soy una convencida que tenemos que prepararnos integralmente para saber acompañar a estas familias en este proceso de hacerse cargo de cuidar a un hijo o una hija con necesidades especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Al igual que María Paz nos han dado una serie de reflexiones, ¿no es cierto? A mí me han llegado algunas preguntas al chat ya, pero antes de eso le vamos a dar la palabra a Angélica Farías, que va a hacer algunos comentarios con respecto a las presentaciones y además dará una breve reseña del diplomado que Paula mencionaba. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, ya no sé qué hora es, acá está oscuro. Muchas gracias María Paz, Paula, Marcela por estar guiando este webinar y a todas las presentes, a todos los presentes. Yo creo que los que todos estamos acá porque nos convoca el tema, ¿cierto? Y las personas sobre todo que hay detrás del tema.
En mi rol actual, bueno, yo soy enfermera, como dijo la Marce, hace 16 años trabajo con niños y niñas con enfermedades, perdón, con necesidades especiales en salud, algunos con algunas enfermedades específicas, con condiciones, ¿cierto? Crónicas, otros con enfermedades degenerativas, em, muy variado, ¿sí? Ahí me ha tocado la experiencia clínica y también desde el posicionamiento. ¿Ya? Yo llevo 16 años trabajando, lo dije, pero hace 3 años soy mamá de una niña con necesidades especiales en salud. Entonces también lo vivo de forma personal. Así que ahí cuando a uno le toca personal, claramente se hace todo esto más realidad, ¿cierto? Y también se hace en realidad eso, esa particularidad, la individualidad que tanto plantea Paula como María Paz, ¿cierto? Yo tomé varias notas que me gustaría ir enfatizando en algunos puntos brevemente, ¿cierto? Y con el fin de invitarles a el diplomado que nosotros vamos a desarrollar, que estamos ya convocando a las personas para que puedan continuar su capacitación respecto del abordaje de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud, ¿cierto? Desde una mirada integral que es la que, ¿cierto? Está propuesta tanto a nivel estructural desde las políticas que existen, como a nivel, ¿cierto?, individual, cuando tenemos esta mirada más de la persona en sí misma, que no podemos parcelarla y en el fondo verla desde solo una arista. Entonces, voy a ir mencionando algunos puntos que creo que son relevantes de este webinar. Todos sabemos que, ya lo han mencionado, los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud son un grupo heterogéneo y esa heterogeneidad está dada porque en el concepto cabe mucho. Tenemos personas que se denominan naneas como por ejemplo que tienen enfermedades poco frecuentes y de enfermedades poco frecuentes podemos tener a alguien que tiene síndrome de Down a una persona que tiene una atrofia espinal tipo 1. Por tanto, si uno mirara solo desde la perspectiva del diagnóstico, la variabilidad en las necesidades que pudiesen tener solo por su diagnóstico médico ya son muchas. Y la variabilidad que existe solo por el hecho de ser persona también van a ser muchas. Eh, Otro elemento importante que creo que no enfatizamos tanto hoy día porque no era el foco, ¿cierto? Hablamos de la mirada general y también de los familiares, ¿cierto? De las madres, padres, principalmente madres, eh, es de los niños, ¿ya? Y de las niñas y de los adolescentes. ¿Cuál es su rol en esto? Y esa es una mirada que no podemos perder de vista, ¿cierto? O sea, la participación parte por ellos. Eh, También hemos hablado en este webinar desde de la perspectiva integral, ¿cierto? De la perspectiva familiar, desde la perspectiva interdisciplinaria que se requiere para el abordaje de NANEAS, la importancia de los niveles de abordaje, ya desde una mirada sistémica, principalmente estamos observando a este grupo. Los niveles requerimos de las políticas para abordar NANEAS. Por tanto, es bueno que tengamos una orientación técnica, que tengamos una norma técnica, que existan leyes que nos avalen, pero también necesitamos la mirada más local. Y ahí resuena mucho la atención primaria de salud, que es lo que está más cerca de eso local, del territorio. Las personas van a sus SFAM, existen grupos comunitarios, tenemos organizaciones no gubernamentales. O sea, hay muchos grupos que están trabajando en función, ¿cierto?, de abordar de la mejor manera posible a NANEAS. Pero nos falta esa integración, articular todas esas intervenciones que se están dando. Por tanto, surge la complejidad del abordaje, ¿sí? En ese sentido, es necesario, ¿cierto?, diseñar estrategias, plantearnos estos desafíos a los que nos invitaba María Paz, y ahí varios de ellos tienen que ver con la capacitación especializada en este grupo, la formación continua, la coordinación del cuidado, el trabajo en equipo, la gestión de casos, ¿sí? El empoderamiento que apareció, la educación familiar, el que como profesionales de salud nos permitamos que existen pacientes expertos y que saben mucho de las condiciones que muchas veces como clínicos desconocemos y muchas veces se nos pregunta a nosotros qué deben hacer, pero la persona por vivirlo, por estar mucho más familiarizada, tiene muchas más habilidades y aptitudes y competencias para el abordaje de sus problemáticas de esta mirada integral
y nosotros venimos a colaborar, ¿cierto?, con acciones específicas. Y por cierto, el acceso y la optimización de recursos. Tenemos muchas familias sobreintervenidas, ¿ya? Y aquí hay una oportunidad de optimizar recursos, la gestión de recursos, que es distinto a la optimización, que nos va a permitir eso, y la abogacía, y por cierto, algo que me parece muy importante que tiene que ver con la sensibilización, ¿sí? La conciencia comunitaria, la conciencia social que podemos crear entre todos en la medida que abordamos todas estas aristas. ¿Sí? La invitación está hecha, esta es una de las posibles capacitaciones. Existe poca capacitación hoy día en esta temática. Nosotros estamos queriendo colaborar, ¿cierto?, con el diseño de este diplomado en donde los dejamos invitados, pero más que una propaganda para el diplomado, ¿cierto?, es la invitación a la capacitación en cualquiera de estas áreas que pueda contribuir a la atención de NANEAS, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, ¿cierto? Y también que pueda contribuir a los equipos de salud, que creo que estamos al debe de este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu comentario. Aquí estoy viendo una pregunta que tiene, que la plantea Karina Díaz. Dice, la integración actualmente no se está dando. ¿Quién supervisa esto desde MinSal? Hay muchas comunas que no tienen voluntad de incorporar el control NANEAS en APS, lo cual está en orientaciones para la planificación y programación en red. No puede depender de la voluntad local, es muy necesario. Y quizás a partir de ese comentario invitarlas a las tres a hacer una pequeña reflexión antes de que cerremos el webinar. Perfecto, gracias Karina por tu pregunta. Yo me voy a tomar la palabra y voy a empezar a responder desde lo que me tocó vivir. Efectivamente, esto está establecido en la orientación técnica de NANEAS, el tema de el tener rendimientos específicos para los controles de salud, considerar otras atenciones. También se incorporó el año pasado en lo que es la orientación técnica de programación en red, que eso también fue un tremendo avance. Sin embargo, lamentablemente, el ser orientaciones técnicas solamente queda en base a recomendaciones que tienen que tomar algunos equipos. Así que como los servicios de salud son autónomos, la gestión se tiene que hacer a nivel de servicio de salud y desde ahí poder ir haciendo las fiscalizaciones. Hay servicios de salud y hay equipos, tanto de APS como de nivel hospitalario, que han avanzado bastante y que de verdad, de alguna forma se ha tratado de dar a conocer esas buenas prácticas, tanto con el Comité de NANEAS de la SOCHIPE como también desde el equipo de infancia. Pero es súper importante tener presente que esto también depende como de la organización a nivel local, ¿ya? Porque como no existe un documento normativo específico de atención de NANEAS, no es algo fiscalizable, por ejemplo, ¿ya? A diferencia de lo que pasa con otros documentos. Lo que sí existen son algunas leyes que son la puerta de entrada, porque a nivel de la Superintendencia de Salud se puede hacer una supervisión. Por ejemplo, y ahí va todo lo relacionado con la ley MILA, ley Dominga, ley de cuidados paliativos, ahora la implementación de la ley 21.545, la ley de autismo. Entonces, hay ciertas como herramientas que pueden utilizar los equipos, pero en estos momentos solamente está según organización a nivel local, ¿ya? Y hay equipos que están muy motivados, hay equipos que les cuesta mucho más visualizar esto como una necesidad, pero la idea es poder ir generando los insumos y mostrando. Nosotros, bueno, cuando yo participaba de las visitas a nivel local, yo le decía, es súper importante el catastro, saber mostrar cuántos números hay, cuántas personas hay, cuántos niños hay, porque si no tenemos esa información no podemos pedir recursos humanos específicos, no podemos pedir financiamientos específicos al servicio de salud si no mostramos cuáles son los números, cuáles son las necesidades, ¿ya? Entonces, por eso el puntapié como inicial tiene que ser el tener un catastro específico de
cuántos son los niños, cuáles son las familias, cuáles son las grandes necesidades, para así empezar a gestionar los recursos. Hay servicios de salud que efectivamente tienen, por ejemplo, un enfermero o enfermera que es gestor solamente contratado para gestión 44 horas y que trabaja entre los distintos niveles de atención. Pero hay otros servicios de salud, hay otras regiones que sabemos que están a años luz, entonces eso depende de cómo se organizan a nivel local. Así que ahí está un tremendo desafío, pero efectivamente a nivel como ministerial no contamos con la herramienta específica, porque NANEAS no es un programa, no tiene un financiamiento específico, sino que es un modelo de atención que es parte del modelo de atención de salud familiar y comunitaria. Así que Gracias, no me tomé María mucho Paz. la palabra, pero... No, está bien. Aquí me llegó una pregunta para la Paula Yo- Vega, que me llegan a ah, nivel personal. Paula, una pregunta de los participantes es si a partir de la investigación surgen estrategias de las mismas participantes o de los padres con respecto a qué podrían hacer los equipos de APS para responder a sus necesidades. Mira, justo iba a relacionarlo con la María Paz, me entra, pero perfecto. A ver, una de las grandes problemáticas es que efectivamente, primero de los servicios, sobre todo de los niños, voy a hablar de alta complejidad, porque de alguna manera los que están en baja complejidad, por la norma igual están en APS. Sin embargo, ¿qué pasa con los de mediana o alta complejidad? Donde están en el limbo, porque si los toman a NEA súper bien, pero si no lo toman a NEA, sino el especialista queda como especialista y ve el riñón, literal. Entonces, una de los grandes aspectos que aparecieron desde los padres es esa necesidad real que lo vea el equipo. O sea, que haya un equipo de profesionales interdisciplinarios a nivel secundario o terciario que sea el que reúna a los especialistas alrededor de su hijo y no que su hijo todos los días tenga un paseo al hospital a ver a distintos profesionales. Eso es algo que todos los papás lo solicitan porque literalmente yo tenía que pedir hora a las agendas de los padres y las agendas de los padres dependían de la agenda de los hijos. No puede ser eso, ¿ya? Eso por un lado. ¿Qué otra estrategia? Es que efectivamente haya una conexión entre APS y entre los distintos niveles con el municipio también, porque hay beneficios que los padres pueden recibir por distintas leyes que se vienen a enterar cuando ya han movido cielo, mar y tierra. Entonces han gastado energía, tiempo para una cosa y de repente le dicen, uy, pero si usted tenía derecho a esto. Y ha pasado incluso años. Entonces, algo que los papás dicen, los padres y las madres dicen, por favor, esa información también la tienen que tener a nivel terciario cuando me dan de alta de recién nacido, me dan de alta de medicina. Por lo tanto, la información de la trabajadora social debe tenerla y ese contacto con un municipio. Los municipios ayudan mucho a los padres están muy agradecidos de lo que los municipios pueden entregar, porque acá no hemos hablado, a mí me salió una categoría en mi estudio que se llama pañales. Y aunque ustedes no lo crean, las familias se desfinancian por comprar pañales. Entonces son cosas que uno dice, pero es tan básico, pero es tan básico que a veces es tan necesario. Entonces, en estas redes, muy importante, ¿qué otro elemento hablan los papás? Y aquí me voy a salir un poco, que tenemos que valorarlos. O sea, no puede ser que el papá llegue con su hijo a una urgencia o a PS, a donde sea, y el profesional le diga, a ver, el que sabe aquí soy yo, porque yo soy el profesional. Usted es solo el padre, es solo la madre. Eso es un golpe a su trabajo, es un golpe a su valoración y yo creo que acá tenemos que empezar a respetar a los padres, darle el valor, porque por algo los hijos están. Yo creo que ha salido la ley ahora que la doctora hablaba, María Paz hablaba de la ley de cuidados paliativos, y ya es claro que niños y niñas adolescentes pueden optar a esa ley. Por lo menos hubo una aclaración y por lo tanto tenemos que empezar a empoderar a los padres de qué elementos pueden ellos tomarse
para financiar, para, como yo les digo, poder hacer cosas. Y por ejemplo, hay muchos padres que no saben que pueden optar a cuidadoras, a reposo. Hay muchos padres que no conocían, por ejemplo, la Casa Luz. Entonces, ahí es importante cómo nosotros se lo entregamos. Muchas gracias, Paula. Y un último comentario para Angélica. Aquí hay en el chat un comentario que dice que muchas veces la resistencia de incorporar los controles de NANEA puede producirse por el mismo desconocimiento o falta de capacitación que tienen los equipos para poder atender y dar respuesta a estas necesidades tan diversas. ¿No es cierto? Entonces ahí, Angélica, la pregunta sería, ¿cómo es que podemos progresivamente ir generando capacidades en los equipos, entendiendo que los recursos son limitados, pero que es algo fundamental para dar una atención de calidad y con pertinencia? Gracias por la pregunta. Em, y- Mira, yo voy a partir de una visión positiva, ¿sí? Yo creo que nuestros equipos tienen capacidad, ¿cierto? Por supuesto que tienen la capacidad, han atendido niños, ¿cierto? Si nos centramos niños, niñas, adolescentes, este grupo del cual estamos hablando. Entonces, yo creo que una perspectiva muy positiva de atender a naneas es visualizar al niño antes que a la condición. Y esa capacidad está. ¿Sí? Siguen siendo niños. Ahora, ¿qué puede asustar? La condición, ¿sí? Y que pueden ser múltiples. Y la condición está dada muchas veces, ¿cierto? Está descrita muy bien, a veces digo, porque las enfermedades poco frecuentes, sabemos que muchas enfermedades raras ni siquiera sabemos cómo se van a manifestar a posterior, ¿cierto? Pero están muy estigmatizadas. Y ese estigma está permeando a los profesionales de la salud. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿sí? No sé, vienen las personas con síndrome de Down, que quizás en el fondo hay un porcentaje un poquito mayor si veo las enfermedades poco frecuentes, ¿cierto? Y habitualmente acuden a la APS, ¿sí? Se sabe que existe una curva específica, ¿cierto?, para evaluar el estado nutricional, pero cuando uno dice, bueno, pero le aplico, no sé, el TEPSI, la evaluación del desarrollo psicomotor, no, ¿sí? Pero hay una perspectiva que es instrumental. Uno podría decir, bueno, no le aplico este instrumento, pero evalúo el desarrollo de acuerdo a la condición que tiene ese niño. Por tanto, yo creo que la capacitación viene a un poco a esclarecer qué es lo que vamos, ¿cierto?, a abordar en la atención primaria, qué es lo que se va a abordar en los otros niveles de atención y cómo conversan. Porque lo que le pasa a las familias es que navegan en el sistema, ¿sí? Y en el fondo nosotros tenemos un sistema bien estructurado. Si yo estoy desde la posición más positiva, tenemos un nivel que funciona, ¿cierto? Distintos niveles que están funcionando, pero estamos funcionando de forma parcelada, lo que hace, ¿cierto?, a estas familias en específico que tienen más necesidades, que sus necesidades se parcelen y lo que genera más necesidades. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cierto? Yo creo que los equipos tienen capacidad, ¿sí? Existen buenas prácticas en otros países que podemos observar, ¿cierto? Y podemos, como equipos de salud, generar prácticas adaptadas a lo local, a nuestra realidad chilena, latina, ¿cierto? Con las necesidades que están teniendo nuestras familias en distintos niveles, ¿cierto? De esta diversidad, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, todos los niños necesitan una atención particular. Y esa es la mirada que queremos dar efectivamente. Y el que ingresa, ¿cierto?, a NANEAS va a tener complejidades que vamos a tener que abordar. Pero algunas no son de resolución en la atención primaria. Lo que yo necesito capacitarme es saber cuándo derivar. Un poco lo que decía la María Paz, ¿cierto? O sea, no sé, un niño que tiene no sé, una enfermedad muscular de Duchenne, si yo no hice una buena evaluación, que no está caminando, ¿cierto? O está perdiendo, no sé, o está con mayor debilidad muscular y no lo pesquiso tempranamente, claramente su pronóstico va a ser peor, ¿sí? Entonces, aquí hay responsabilidad en los distintos niveles, pero yo confío en la capacidad de los profesionales, un poco a la apertura, ¿cierto? De ver a la persona antes que a la condición y desde las condiciones podernos capacitarnos en cosas específicas, ¿sí? Pero yo creo que nos falta esa apertura inicial, ¿sí? Un poquito de perder el miedo, lo que decía.
eso, la sensibilización, como leí aquí en el chat rápidamente al mirar, es algo que tenemos que trabajar. Y ahí la Paula, la María Paz lo tocó, ¿cierto? Desde la estigmatización, la discriminación, y por tanto aquí, en el fondo, llora, como decimos aquí en Chile, la pertinencia cultural, entendiendo que no es solamente para los migrantes, sino de la cultura que significa tener una familia con naneas, ¿sí? Con un naneas, que no me gusta tanto el concepto, pero eso. Muchas gracias, Angélica. Antes de despedirnos, le recordamos a todos los participantes que este webinar va a estar disponible en las redes sociales de la Escuela de Enfermería. Les pedimos disculpa por la tardanza en el inicio, pero estamos muy satisfechas con la alta convocatoria que hemos tenido. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, pero también le damos un tremendo aplauso de corazón a nuestras expositoras por ayudarnos a reflexionar, por tener un espacio de discusión, de reflexión acerca de cómo abordamos las necesidades de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales y sus familias. Así que los dejamos invitados para futuras actividades y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.